pliego de bases y condiciones, el contrato que vincula al municipio con la empresa La Perlita, que es de Moreno y es monopólica porque es quien presta todos los recorridos locales, data del año 2016 y fue aprobado por unanimidad con una característica que, lo dije en aquel momento, fue histórica, ya que el pliego no fue elaborado por el Ejecutivo a cargo de Festa, sino por el Consejo Deliberante. Y eso se destacó incluso en la sesión, lo tengo muy presente. Ahora estamos en el año 2023 y entonces las 200 toneladas mensuales que establecía como canon para que La Perlita, que usa los pisos, las calles, hacer recorrido de la prestación de servicio público de 200 toneladas, parece que quedó insuficiente y creo que hay elementos para considerarlo que sí. Ahora estamos frente a una escena que hasta aquí puede ser presentada como desacuerdo político-administrativo, que vamos a ver si llega a lo judicial o a lo legal. Estamos con Lucas Franco, que es integrante de la Comisión Fiscalizadora, comisión que estaba incorporada en el pliego y que se activó cuando se crea la Secretaría de Tránsito y Transporte a cargo de Fraiz en el año 2000, finales de 2021, y tiene movimiento. Bueno, ¿por qué la nota con Lucas? Bueno, primero porque él conoce acabadamente lo que es el monopolio y porque La Perlita envió una nota hace 2 semanas atrás, desconociendo la ordenanza del año 2022, que aprueba el Consejo Deliberante, donde dice, en lugar de 200 toneladas mensuales son 1500. La respuesta de La Perlita, que se lo dije a Fraiz en la nota, en la entrevista que le pude hacer, es mucho más que decir no. Está desconociendo al poder concedente, que es el Consejo Deliberante. Entonces, ¿en qué instancia estamos? ¿Cómo estás, Rubén? Primero, el pliego establece un mínimo de 200 toneladas de material bituminoso para aquel oferente que resultara adjudicatario en ese momento. Vamos a decirlo así como está escrito, como mínimo. Como mínimo, dice. No dice cuál es el máximo, pero dice como mínimo. Exacto. Bueno, punto 1. No dice cuál es el máximo, dice cuál es el mínimo. Y plantea que en la oferta, la empresa o las empresas que se presentaren a licitación deben ofertar, valga la redundancia, partiendo del mínimo de 200 toneladas. Después, el contrato refiere al pliego. Pero después, el pliego de bases y condiciones tiene un artículo que se denomina ius variandis, que le permite al Estado modificar, proponer, sugerir, ordenar modificaciones en tanto y en cuanto sucedan algunos extremos. El primero es salvaguardar al usuario. Así que la voluntad o el motivo para modificar o para proponer alguna modificación tenga que ver con proteger a los usuarios. Y el segundo es cuidar el equilibrio económico, lo dice así, del contrato celebrado entre empresa y Estado, Estado y empresa. Los contratos con el Estado y de carácter administrativo, porque aquí hay calidad de servicio como contraprestación, sí, claro, a cambio de los pisos. No hay dinero. La empresa sí recibe dinero porque percibe márgenes de ganancia por el servicio que presta. Tienen distintas características a los contratos entre privados que resuelven alguna cuestión contractual, sobre todo cuando hay intercambio de bienes. ¿Qué sucedió en 2022? El Consejo Deliberante vota una ordenanza que dice 200 toneladas no es suficiente, deberá otorgar mensualmente 1500. Te detengo un segundo. Sí. ¿Hay una ordenanza anterior a esa? No es una ordenanza, es una resolución. Bien. Entonces, aclaremos porque La Perlita cuando responde señala que se habían pedido 1000 toneladas y que después no se activó. Más allá de la resolución y ordenanza, que claramente son diferentes, están expresando la voluntad política. Entonces yo le puedo dar una entidad diferente, claro está, a una resolución que a una ordenanza. No, pero ¿por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque el argumento de la empresa es: ya tuvimos una discusión por una ordenanza y el Estado nos dio la razón. No es una ordenanza, es una resolución. Por lo tanto, ese procedimiento de que el Estado hubiese dado la razón no es tal. No, pero además no tiene que ver con la razón, te diría así, es la implementación. El Consejo Deliberante, de nuevo porque es importante para que los vecinos, es el poder concedente. Exacto. Como además, poder concedente le está diciendo a la empresa, miren, es poco 200 toneladas,
vamos a 1.500. La empresa que dice, no, hay una ley provincial, un artículo, y entonces comienza la discusión si va a impactar en lo que es la ecuación de ganancias para ustedes, también para mí, y de costos para la empresa, en un marco que no es menor entenderlo, de los subsidios, porque las cámaras empresariales... ¿Por qué lo digo todo esto, Lucas? Porque vos conocés la posición histórica que tengo respecto a lo que es el monopolio de la Perlita, los vínculos históricos que ha tenido la Perlita siendo una empresa de Moreno con el poder político de Moreno, eso es insoslayable y es altamente discutible, pero ahora estamos en otro punto. Me parece que lo que publico ayer, que es intimar, bueno, saquemos lo técnico, la intimación, la fecha, el tiempo, yo necesito saber eso, si está establecido el tiempo de intimación. Yo creo que el resumen que vos haces es muy preciso. Yo te agrego, Dale. si hubiese sido una ordenanza en la que efectivamente y positivamente el Estado le concede la razón, como argumenta en la respuesta a la empresa, debía mediar un hecho administrativo, sí, claro, que podría ser el veto de la ordenanza o que el Consejo vuelva a discutir. Eso no sucedió porque es una resolución. En abril del 2022 el Consejo vota finalmente una ordenanza, sí, que plantea que 1.500 toneladas es lo que debe aportar la empresa mensualmente. ¿Por qué 1.500? Por ejemplo, el Estado municipal coloca 1.500 toneladas semanales con la producción local de la faltera municipal. Por supuesto que valoramos el deterioro que todo este tiempo se le produjo a las calles de Moreno y la falta de obra pública, de reparación o de cuidado, de mantenimiento de la trama urbana sobre la cual transitan, por ejemplo, los vehículos de gran porte de la empresa. Pero después hay otro elemento, porque pensemos en dos cosas: protección de los usuarios, es decir, proteger las calles de Moreno, arreglar las calles de Moreno, reparar las calles de Moreno, cuidar las calles de Moreno, es proteger a los usuarios, a los que se suben al colectivo. Y después salvaguardar la ecuación económica. Para salvaguardar la ecuación económica hay que tener clara cómo se fue modificando la ecuación económica. Vos me vas a hablar cantidad de vehículos versus cantidad de usuarios. Sí, sí, sí. Si la empresa dice que tiene los mismos vehículos que tenía en 2016, no son, claramente, solo basta mirar la mancha urbana, cómo fue creciendo, los mismos usuarios. Por lo tanto, con la actualización de precio y subsidio, recordemos que cerca del 90% del valor del pasaje está subsidiado. Que ahí está la clave, sí. Una de las claves. Entonces, ¿cuál es hoy el margen de ganancia que tiene la empresa versus el margen de ganancia que tenía en 2016? Está muy bien. El pliego de bases y condiciones, digo, por ahí son muchos datos, pero es importante que esto, para que se comprenda el motivo por el cual nosotros pedimos eso y no otra cosa. El pliego de bases y condiciones dice que la empresa debía presentar en 2016 los balances, ingresos, costos desagregados en subsidios, digo, toda la estructura de ingresos y egresos de la empresa. Bueno, una comparativa entre esa estructura y todo lo que vino después hasta llegar a hoy, 2022, nos va a permitir evaluar si efectivamente el argumento central que invoca la empresa, que es el del desequilibrio económico, es real. Punto y aparte. Esto omite, que en realidad la respuesta de la empresa hasta lo incorpora, omite destacar que la empresa convalidó la ordenanza adhiriendo a lo que la ordenanza establecía. ¿Qué quiero decir con esto? La ordenanza se sanciona. Los 2 primeros meses de sanción de la ordenanza, la empresa puso 1.500 toneladas. Después hubo 2 meses en los que no puso nada. Eso está... Perdón, después hay 2 meses... No es lo que me dijo el secretario Martín Fraiz. No. La empresa... Está bien, en la nota que yo le hice, no sé si la viste, pero el punto es, cuando hicimos el cálculo de las toneladas que se le reclamaba, le digo, me da casi justo que la diferencia está dada en que entregaba 200 toneladas, que en alguna nota que hicimos hace bastante, María Jiménez dijo, lo adelantó, entonces... ahora lo que para. Pero la respuesta, yo estoy hablando de la respuesta a la empresa. Pero por eso, más allá de la respuesta a la empresa, en términos prácticos, lo que me estás diciendo en esta nota es que durante 2 meses después de promulgada la ordenanza, la empresa de Perlita entregó 1.500 toneladas de asfalto. Claro, es lo que dice la propia empresa. Está bien, hay que ver, presumo yo, Lucas, si la empresa dice, yo adelanté esto por los años, o empresa, porque me ajusté a la ordenanza. Perdón, la empresa en la respuesta dice, sin prejuicio de reclamar la invalidez de la ordenanza,
nosotros queremos corregir lo sugerido por el Estado municipal en relación a la entrega de material. Como para nosotros la ordenanza entra en vigencia cuando se publica en el boletín oficial, entonces ellos establecen una fecha distinta, no abril sino junio, nosotros en junio pusimos 1.500, en mayo y en junio pusimos 1.500. Después lo dicen ellos, hay 2 meses en los que no entregaron, vuelven a entregar 2 meses más, creo que son septiembre y octubre, y después vuelven a no entregar. Entonces la cuenta final, disienten en la cuenta final respecto del municipio por los 2 meses que para ellos no tenía vigencia la ordenanza por no estar publicada en el boletín oficial. Entonces, eso es un acto de reconocimiento y de aceptación, de hecho, de la ordenanza, porque se ajustaron a lo que establecía la ordenanza. ¿Eso entonces, lo puede leer la empresa así o lo puede leer en la respuesta de decir, nosotros no vamos a entregar 1.500 toneladas? Te vuelvo a preguntar, la intimación. Perdón, y yo te digo una cosa más. Dale. La ordenanza se votó en abril. Estamos en mayo del año siguiente. ¿Qué pasó durante todos estos meses respecto de que la empresa no haya manifestado la invalidez de una ordenanza que además cumplieron en varios meses? Para hacer la secuencia de hechos, se vota una ordenanza, cambia el volumen de material que hay que entregar. La empresa comienza entregando ese volumen. Después, si lo hiciéramos con una curvita, después se cae, no entrega. Después vuelve a entregar y después se cae. En octubre del año pasado se hizo una resolución de la Comisión Fiscalizadora, lo hemos discutido incluso en el Consejo Deliberante, planteando que se ajustara a la deuda que observaba ya en octubre del año pasado por estos 2 meses que yo te planteo que no habían entregado. La deuda era mucho menor que la que tienen ahora. Y en marzo de este año se vuelve, creo que inicios de abril, perdón, se vuelve a hacer una resolución. Recién ahora, en mayo, se cuestiona la validez de una ordenanza que se sancionó ¿Son 10.000 toneladas? Hace un año, alrededor de 10.000 toneladas. Hace un año, y que cumpliste. O sea, en la secuencia temporal, se sanciona la ordenanza, la cumplo, después no la cumplo, después la cumplo y un año después digo que no era válida. Por eso te digo que, lejos de ponerme en la posición de la empresa, muy lejos de eso, no soy concejal de ningún partido, ni lo seré, solamente trato de entender cuál puede ser el argumento, más allá de esto que decís vos, de la empresa de Perlita, es decir, yo lo adelanté porque ya lo hizo, ya hizo en algún momento adelantar. Por eso vuelvo, más allá de las posiciones, creo que el Estado tiene que ponerse por encima de cualquier empresa, no lo tengo que explicar ahora, lo he manifestado siempre. La intimación, vuelvo a la pregunta, si se intima, ¿cuál es el plazo de intimación? Primera pregunta. Y segundo, de persistir la empresa La Perlita en esto de desconocer al poder concedente y lo que se votó en el Consejo, ¿qué se hace? Mirá, ¿qué se hace? Es algo que tenemos que discutir precisamente en el ámbito de la Comisión Fiscalizadora que acaba de emitir puede ir una al pliego respuesta. Y te puedo decir, como ocurre, que es lo que menos desea una empresa, una comisión sanción. arbitral. Una sanción. Sí. El pliego establece Comisión Fiscalizadora para monitorear el cumplimiento del contrato. Y yo incluyo más cosas porque digo, la discusión es en términos prácticos, puntuales, leguleyos, de estrategias para contestar, para interpretar determinado reglamento, pero también es conceptual. Si hay 2 conceptos que originan la posibilidad de establecer modificaciones en un contrato, protección del usuario y salvaguarda del equilibrio económico. Bueno, cada incumplimiento que la empresa tiene, todos los años en los que se tardó, y yo celebro que por fin, después de mucho tiempo, por ejemplo, las rampas para personas con discapacidad o movilidad reducida empiecen a aparecer, que todavía no estamos en el volumen que establece el pliego. Entonces, todo ese tiempo en el que no se ajustó a lo que establecía el pliego. No se le exigió. Porque no se le exigió. Pero eso no, porque el gobierno no le exigió eso el cumplimiento. No implicaba un perjuicio económico a las partes del contrato, teniendo en cuenta a los usuarios como elemento central. ¿Por qué? Y no implicaba un beneficio para la empresa. Pero te puedo agregar las paradas que estaban establecidas en el contrato de Sí, pero yo te pongo el ejemplo de las personas con discapacidad porque es muy notorio en términos de que si hay alguien que se va a subir al colectivo con un pase de discapacidad que es gratis y no se puede subir, su lugar es ocupado por alguien que paga. Por lo tanto, eso implica un beneficio económico para la empresa que tiene a su cargo la prestación del servicio. Bueno,
todos los incumplimientos. Cada vez que se interrumpe un recorrido y que hay cuadras y cuadras que no se transitan, eso implica un perjuicio económico para la comunidad, para el vecino que tiene que tomar un remis, para el vecino. Todo eso también es parte del equilibrio económico financiero del contrato. Bueno, ahora estamos ante esta situación que la resolución que toma la comisión para... Por eso se le piden los balances. La izquierda debe estar celebrando, ¿no? Mirá, pero termino. ¿Por qué? Porque la izquierda siempre ha solicitado la apertura de los libros, balance contable. Yo lo he discutido en el Consejo esto con las compañeras concejalas de la izquierda, porque el artículo 41 dice que tienen que entregar los informes económicos anuales, y cuando le exigimos los informes económicos anuales, no todas votaron. Bueno, que lo dijiste el otro día, pero por eso puede tener algunas debilidades la izquierda, que lo he planteado en su momento, pero es muy importante. Pero por eso, posiciones para mí son debilidades, pero lo tomo y lo digo con fundamento. Es decir, si se está pidiendo históricamente que se abran los balances de las empresas, se tiene que votar el balance, que se abra el libro contable, los balances, para saber de qué estamos hablando en términos de ganancias. Bueno, pero esto es lo que se aprueba en la resolución de la comisión. Vuelvo a preguntarte, ¿cuál es el plazo establecido a la empresa La Perlita? Son 10 días. Todas las notificaciones tienen que ver con 10 días. No está escrito. Yo no lo vi escrito. Se incorporará en caso de no media respuesta. Exigiremos en carácter de urgente ya sin los 10 días de plazo. ¿Qué es importante esto? Si no responde La Perlita, porque es todo lo que acumuló en términos de ganancias, costos y ecuaciones del año 2016 hasta hoy. Es decir, para ver la evolución o la involución, para saber qué tiene La Perlita. En caso que La Perlita no responda, tenemos que pensar que el pliego, que es lo que está tomando el Ejecutivo y sobre todo la Comisión Fiscalizadora, que integra el Ejecutivo y el Legislativo, otro paso, otro nivel. Sí. ¿Qué sería? ¿Cuál? Yo te agrego una cosa más. Sí. Como la empresa alude como elemento central uno de los dos conceptos que están enunciados en el artículo que nos permite hacer modificaciones, lo que hay que chequear, para eso se pide esta información, es la veracidad de ese argumento. Es decir, en todo este tiempo, el margen de ganancia de la empresa, ¿creció o decreció? Con la información concreta se puede evaluar la veracidad o la pertinencia de ese argumento. Che, la empresa me está diciendo, che, miren que estamos jodidos económicamente. Sí. Bueno, esa deuda que observa la empresa respecto del Estado municipal significa el equivalente a 100 cuadras. Para los vecinos de Moreno. De asfalto de material bituminoso, ¿sí? Estoy hablando, no es hormigón, aclaro que es material bituminoso. Estamos hablando de eso. Es el material bituminoso. ¿Qué representaba 200 toneladas de asfalto en el 2016 respecto del porcentaje de ganancia que tenía la empresa? ¿Qué le representaba comprar 200 toneladas de asfalto versus qué le representaría hoy comprar 1.500 toneladas de asfalto contra el margen de ganancia? ¿Se entiende la comparación que queremos hacer, no? Es clarísimo, por eso. Entonces, sobre eso nosotros nos paramos en una hipótesis. Entendemos que la cantidad de usuarios ha aumentado. Por lo tanto, suponemos, y tenemos la hipótesis, de que también el margen de ganancia ha aumentado porque el boleto se ha ido actualizando, los subsidios se han ido actualizando, la gente que viaja es más, el parque automotor es el mismo, entonces mismo parque automotor, pero más gente que viaja, y eso lo puede corroborar cualquier vecino. Cuando tomamos el colectivo sabemos que están atestados, están súper complicado acceder a un colectivo, hay horarios picos en los que hay que esperar 1, 2 o 3 colectivos. Entonces, frente a esa situación de crecimiento de la población, crecimiento de los usuarios, una sola empresa que tiene el servicio y mismo parque automotor, la hipótesis obvia es que ha crecido el margen de ganancia. Para eso, para corroborar eso, es que solicitamos los balances. ¿Por qué? Vuelvo a remarcar, porque hay dos elementos que permiten al Estado utilizar la cláusula ius variandis: la protección de los usuarios, es decir, de toda esa gente que viaja mal, y la salvaguarda del equilibrio económico. Los dos, no uno solo. Entonces, en este caso la empresa invoca, por supuesto, porque es el rol de las empresas, como hace toda empresa, proteger el equilibrio económico y su equilibrio económico centralmente, que es su margen de ganancia. Por lo tanto, lo que le estamos diciendo es, bueno, compártanos el margen de ganancia para evaluar si ese argumento es pertinente o no es pertinente. Porque sin esa precisión es imposible calificar de veraz o inverosímil el argumento que establece la empresa
Y después nosotros agregamos lo del cumplimiento, porque eso también forma parte de la respuesta. La empresa cumplió con la ordenanza en varios tramos del periodo que ya lleva más de un año desde que se votó la ordenanza. Entonces, un año después y después de en varios tramos haber cumplido, recuerda o advierte que tiene que criticar la validez de una ordenanza. Es un periodo de tiempo, no fueron 15 días después, no fueron 10 días después, no fue yo no voy a cumplir con esto porque la ordenanza es inválida, es cumplo, no cumplo. Me reclaman, entonces digo, no, la ordenanza que se votó hace un año es inválida. Bueno, solamente para terminar este tema y después cortamos, porque vamos a ir a otro que quería charlar con Lucas Franco, hay que darle valor entonces a la calidad del pliego. Porque si es tanto... ¿Por qué? Porque así como se cuestiona todo lo que se tiene que cuestionar, y me parece bárbaro, si no estuviesen todos estos instrumentos, no se podría hacer lo que se está pretendiendo hoy, que no ocurrió nunca, que es pasame lo que ganás para saber si hay ganancia o pérdida. Y a partir de ahí vamos a discutir seriamente en cuanto a la veracidad tuya o la mía, que es un cruce de partes, ni más ni menos, y eso está en el pliego, desde el año 2016. Es lo que dicen algunos compañeros sobre la estructura de costos, la necesidad de hacer costos para ver las ganancias, entonces, por ejemplo, discutir los precios. Pero bueno, buenísimo, y además, ojalá que esto que se le está pidiendo a la empresa lo haga el gobierno, cuando se le pide una información también que muestre todo.